30 días sin redes sociales. Mejoro mi enfoque. Introducción. Un mundo hecho de notificaciones. Vivimos en un mundo donde cada sonido, cada vibración, cada alerta que aparece en la pantalla de nuestro teléfono se convierte en un pequeño imán para nuestra atención. Apenas abrimos los ojos por la mañana, nuestra mente ya se encuentra atrapada en una red de estímulos diseñados para capturar cada segundo de nuestro día. No importa si estamos desayunando, trabajando o incluso descansando, el celular siempre está allí, pidiendo ser revisado, pidiendo que le demos importancia. Y lo curioso es que muchas veces ni siquiera recordamos qué vimos después de tanto deslizar, pero el hábito se repite una y otra vez, como un reflejo automático. Yo no era diferente. De hecho, durante años pensé que esa era la única manera de vivir, conectado, informado, siempre al tanto. Hasta que un día me di cuenta de que ese estar al tanto me estaba alejando de lo más importante, mi capacidad de enfocarme en lo que realmente tenía valor. La pregunta comenzó a dar vueltas en mi cabeza. ¿Qué pasaría si me desconecto? ¿Podría recuperar mi atención, mi energía, mi claridad? Y fue entonces cuando decidí hacer un experimento personal. 30 días sin redes sociales, con una única pregunta en mente. ¿Mejorará mi enfoque? El origen de la decisión. Cuando notas que tu vida ya no es tuya. La decisión no vino de un día para otro. Hubo señales, pequeñas alarmas que me mostraban que algo no iba bien. Por ejemplo, intentaba leer un libro y no podía pasar más de 3 páginas sin sentir la urgencia de mirar el celular. Estaba en medio de una conversación con un amigo y me descubría distraído, pensando si alguien había respondido un mensaje o si había novedades en Instagram. Y lo peor, muchas veces, al final del día, me preguntaba qué había hecho realmente, y la respuesta era incómoda. Había trabajado, sí, pero entrecortado, interrumpido constantemente. Había pasado horas frente a la pantalla, pero sin un recuerdo concreto de lo que había consumido. Era como si mi tiempo se hubiera evaporado. La gota que derramó el vaso fue un día en el que debía terminar un proyecto importante, y me encontré atrapado en una cadena interminable de videos cortos. Cuando reaccioné, habían pasado casi 2 horas, y lo único que sentía era frustración y cansancio. Fue en ese momento cuando comprendí que no podía seguir así. No podía seguir regalando mi atención, mi recurso más valioso, a un algoritmo que solo buscaba mantenerme enganchado. Así que tomé una decisión radical: borrar todas mis redes sociales durante un mes completo. Los primeros días, el síndrome de abstinencia digital, el inicio fue mucho más duro de lo que esperaba. El primer día me levanté, como siempre, y mi mano buscó automáticamente el celular. Fue un reflejo. Y aunque ya había borrado las aplicaciones, la costumbre estaba allí, grabada en mi cerebro. Era como si mi cuerpo estuviera condicionado a buscar una dosis inmediata de dopamina. Y esa es precisamente la palabra, dopamina. Los estudios científicos han demostrado que las redes sociales activan los mismos circuitos de recompensa que se encienden con el juego, las apuestas o incluso con algunas adicciones químicas. Cada notificación, cada like, cada comentario genera un pequeño pico de placer, y el cerebro aprende a buscarlo una y otra vez. Lo curioso es que en esos primeros días, cuando ya no tenía esa fuente inmediata de gratificación, empecé a sentir ansiedad. Revisaba el correo más de lo necesario, abría aplicaciones inútiles, cualquier cosa para llenar ese vacío. Pero al mismo tiempo, algo empezó a suceder. Un silencio nuevo apareció. No me refiero a un silencio externo, sino a un silencio interno. Era como si de repente hubiera apagado una radio que llevaba años sonando de fondo y que nunca me dejaba en paz. Ese silencio era raro, incómodo, pero también revelador. Primera semana. El redescubrimiento del presente. La primera semana fue una lucha entre la incomodidad y el descubrimiento. Por un lado me sentía inquieto, como si me estuviera perdiendo de algo importante. Tenía miedo de que me llegara un mensaje crucial,
de no enterarme de las últimas noticias, de estar desconectado del mundo. Pero por otro lado, empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Podía leer un capítulo entero de un libro sin interrupciones. Podía escuchar música y realmente disfrutarla, sin saltar de canción en canción. Incluso podía salir a caminar y observar detalles del entorno que antes ignoraba porque estaba demasiado ocupado mirando una pantalla. En esos días comprendí que gran parte de mi vida la había vivido en piloto automático, reaccionando a impulsos externos en lugar de decidir por mí mismo dónde poner mi atención. Y lo más impactante fue darme cuenta de cuánto tiempo libre realmente tenía. Horas que antes se esfumaban en redes sociales, ahora estaban disponibles para mí. Fue como recuperar un recurso que creía perdido. Los efectos en la mente, lo que dice la ciencia, no era solo una sensación subjetiva. La ciencia respalda lo que estaba experimentando. Estudios realizados en universidades como Harvard y Stanford han demostrado que el uso excesivo de redes sociales reduce nuestra capacidad de concentración sostenida. La atención se fragmenta porque nuestro cerebro se acostumbra a recibir estímulos constantes y rápidos. El resultado es que cada vez nos cuesta más mantenernos enfocados en una tarea única por periodos largos de tiempo. Además, investigaciones en neurociencia explican que cada notificación activa la liberación de dopamina, lo que refuerza el hábito de revisar el celular constantemente. Es un círculo vicioso. Revisamos porque queremos sentir ese pequeño placer, y cuanto más lo hacemos, más lo necesita nuestro cerebro. Por eso, cuando eliminamos esas fuentes de dopamina rápida, sentimos ansiedad o aburrimiento. Lo que yo viví en los primeros días era exactamente eso, un síndrome de abstinencia digital. Segunda semana. El tiempo se multiplica. Con la llegada de la segunda semana, algo extraordinario comenzó a pasar. El tiempo parecía expandirse. Donde antes tenía la sensación de que el día no alcanzaba, ahora encontraba horas libres para hacer cosas que había pospuesto por meses. Empecé a cocinar con calma, a organizar mi espacio de trabajo, a dedicarme a proyectos personales que siempre quedaban en un algún día lo haré. Y lo más sorprendente fue que empecé a sentir satisfacción en esas actividades simples, algo que antes parecía imposible porque todo lo medía en función de la inmediatez de las redes. También noté que mi productividad en el trabajo mejoraba. Podía enfocarme en tareas largas sin interrumpirme cada 5 minutos para revisar el teléfono. Los estudios demuestran que cada vez que cambiamos de tarea o nos distraemos, el cerebro tarda entre 15 y 20 minutos en recuperar el mismo nivel de concentración. Eso significa que si revisamos el celular constantemente, nunca alcanzamos la profundidad mental necesaria para producir un buen trabajo. Al eliminar las redes, dejé de pagar ese impuesto invisible de la multitarea y mi rendimiento se disparó. El impacto en las emociones. Pero no todo fue positivo de inmediato. La segunda semana también trajo consigo una sensación de soledad. Me daba cuenta de que muchos de mis contactos solo interactuaban conmigo a través de redes sociales, y al desaparecer de allí, el contacto se redujo drásticamente. Fue un recordatorio duro. ¿Cuántas de nuestras relaciones son realmente genuinas y cuántas dependen de un me gusta o un comentario rápido? Al principio dolió, pero luego se convirtió en un filtro valioso. Quienes realmente querían mantener el vínculo lo hicieron de manera directa, con llamadas, mensajes personales, encuentros cara a cara. Fue un aprendizaje poderoso. La calidad de las relaciones no se mide en cantidad de interacciones digitales, sino en la profundidad de la conexión real. El redescubrimiento de la creatividad. Uno de los efectos más sorprendentes de esta segunda semana fue la creatividad. Al tener menos estímulos externos, mi mente comenzó a generar más ideas propias. Volví a escribir, a dibujar, a imaginar proyectos que había dejado olvidados. Era como si el silencio mental funcionara como un terreno fértil para la inspiración.
Y esto no es casualidad. Investigaciones en psicología muestran que la creatividad surge en momentos de aburrimiento, cuando el cerebro no está saturado de información externa. Al desconectarme, recuperé esos espacios de vacío necesarios para crear. Reflexión intermedia. Lo que gané en 15 días. Al llegar a la mitad del reto, ya podía ver cambios profundos. Tenía más tiempo, más concentración, mejor calidad de sueño y más ideas. Había enfrentado la ansiedad inicial, el miedo a perderme de algo, y había descubierto que en realidad no me perdía de nada esencial. Lo que estaba ganando era mucho más valioso, la capacidad de elegir en qué enfocar mi atención. Y ese, me di cuenta, es el verdadero poder de la desconexión. Comenzando la segunda mitad, el miedo a volver. Llegar al día 16 fue un hito. Ya no me sentía ansioso por revisar el teléfono, y ese silencio mental que al principio era incómodo, ahora se había convertido en un refugio. Pero al mismo tiempo, apareció un miedo inesperado. ¿Qué pasaría cuando regresara a las redes? ¿Volvería a caer en los mismos hábitos? Era como un exfumador que teme prender un cigarro y retroceder meses de esfuerzo. Esta reflexión me hizo comprender que el reto no era solo una pausa, sino la oportunidad de rediseñar la relación que tenía con la tecnología. Semana 3. La mente se calma, el cuerpo responde. En la tercera semana, mi cuerpo empezó a agradecer el cambio. Dormía de manera más profunda, despertaba con más energía y hasta mis niveles de estrés disminuyeron. Según estudios del Journal of Behavioral Addictions, las personas que reducen el tiempo en redes sociales reportan hasta un 35% menos de síntomas de ansiedad en un mes. Yo lo estaba viviendo en carne propia, al no estar comparándome constantemente con los demás, ni recibiendo un bombardeo de noticias negativas. Mi mente estaba más tranquila. Mis conversaciones con familiares y amigos también cambiaron. Dejé de estar con ellos, pero no con ellos, y empecé a mirarlos a los ojos, a escuchar con verdadera atención. Ese simple acto mejoró la calidad de mis relaciones más de lo que imaginaba. El espejo de la comparación. Uno de los mayores beneficios fue dejar de vivir comparando mi vida con la de otros. En redes, siempre ves la versión editada, filtrada, cuidadosamente seleccionada de la vida ajena. Nadie muestra las discusiones, las deudas, los días grises. Y aunque lo sepamos, nuestro cerebro cae en la trampa. Comparamos nuestra realidad completa con la vitrina parcial de los demás. Al dejar las redes, ese espejo se rompió. Dejé de sentir que iba atrasado, que no era suficiente, que siempre faltaba algo. En su lugar, empecé a valorar lo que tenía, lo que estaba construyendo y, sobre todo, mi propio ritmo. Creatividad y enfoque en expansión. La tercera semana también me regaló un despertar creativo aún más intenso. Tenía más ideas para proyectos personales, más claridad para escribir y hasta más motivación para actividades físicas. Me di cuenta de que al dejar de consumir de manera pasiva, había liberado espacio mental para crear. Y lo curioso es que no era solo inspiración, también era enfoque. Podía trabajar durante 2 horas seguidas en una sola tarea sin sentir la necesidad de interrumpirme. Esto no es casualidad. Investigaciones de Cal Newport sobre el trabajo profundo demuestran que la capacidad de concentrarse intensamente es la habilidad más valiosa del siglo XXI, y yo la estaba entrenando sin darme cuenta. Semana 4. Claridad y propósito. La última semana fue reveladora. Ya no sentía ansiedad, ya no había miedo, solo claridad. Me di cuenta de que el experimento no se trataba solo de dejar las redes, sino de recuperar el control de mi tiempo y de mi mente. Fue como quitar una venda de los ojos. Comprendí que cada minuto que pasaba frente a una pantalla sin un propósito claro era un minuto robado a mi vida real. La pregunta ya no era si mejoró mi enfoque, sino cuánto más podía mejorar mi vida al seguir este camino. Datos que confirman la experiencia. No era solo mi percepción, la ciencia lo respalda.
Un estudio de la Universidad de Pensilvania mostró que reducir el uso de redes a 30 minutos diarios mejora significativamente la salud mental. Investigaciones sobre dopamina revelan que la gratificación inmediata de las redes sociales debilita nuestra tolerancia a la espera, afectando la capacidad de concentración a largo plazo. La OMS ha señalado que el exceso de pantallas está vinculado con el aumento del insomnio y la disminución de la productividad global. Estos datos explicaban lo que yo estaba sintiendo: más energía, más calma, más enfoque. El regreso bajo nuevas reglas. Cuando terminé los 30 días, decidí regresar, pero no de la misma manera. Reinstalé algunas aplicaciones, pero con límites claros: horarios fijos, notificaciones desactivadas, cuentas reducidas solo a lo que aporta valor. Y lo más curioso fue darme cuenta de que ya no sentía la misma atracción. Lo que antes parecía indispensable ahora era opcional. Y eso fue una de las mayores victorias: demostrarme que era capaz de elegir. Consejos prácticos para quien quiera intentarlo. Si tú también quieres probar este reto, aquí algunos consejos que me funcionaron. Hazlo progresivo. Si 30 días te parecen demasiado, empieza con un fin de semana o una semana. Elimina tentaciones. Borra las aplicaciones del celular. No basta con no abrirlas, hay que quitarlas del alcance. Llena el vacío. Sustituye el tiempo con actividades que te gusten: leer, escribir, hacer deporte, aprender algo nuevo. Comunícalo. Avisa a tus amigos y familiares para que no se sorprendan si no te ven activo en redes. Reflexiona. Anota cómo te sientes cada semana. Así podrás notar el cambio con claridad. El valor del silencio. Uno de los aprendizajes más profundos fue el valor del silencio. Vivimos rodeados de ruido, no solo externo, sino interno. Al apagar las redes, descubrí que mi mente podía descansar, podía generar ideas propias y podía simplemente estar en paz. Ese silencio no es vacío. Es el terreno donde crece la creatividad, la concentración y la verdadera conexión con uno mismo. Reflexión final. ¿Mejoró mi enfoque? La respuesta es un sí rotundo. Mi enfoque mejoró, mi productividad se multiplicó, mi sueño se reguló y mis relaciones se fortalecieron. Pero más allá del enfoque, lo que realmente gané fue libertad. La libertad de decidir en qué poner mi atención, la libertad de no ser esclavo de un algoritmo, la libertad de vivir el presente sin sentir que me pierdo de algo en el mundo digital. Invitación al espectador. Ahora la pregunta es para ti. ¿Te atreverías a hacerlo? ¿Podrías regalarte 30 días para reencontrarte contigo mismo, para descubrir cómo cambia tu mente, tu tiempo y tu vida sin la constante interrupción de las redes? No necesitas empezar con un mes. Prueba un fin de semana, una semana, un par de horas al día. Pero atrévete, porque lo que puedes ganar es mucho más grande de lo que imaginas. Cierre inspirador. Después de 30 días sin redes sociales, confirmé algo que siempre sospeché. La atención es el recurso más valioso que tenemos, y cada vez que la regalamos a una pantalla, estamos entregando pedazos de nuestra vida que no regresan. Por eso, este reto no es un rechazo a la tecnología, sino una invitación a usarla con conciencia. Al final, no se trata de desconectarnos del mundo, sino de reconectarnos con lo que realmente importa: nuestras metas, nuestras relaciones, nuestra paz interior. Y lo mejor es que el cambio empieza con una decisión tan simple como poderosa: elegirte a ti antes que a una notificación.